Cartera tejida a crochet en círculo y punto popcorn. Para esta cartera vamos a empezar con un anillo mágico. Puedes buscar el tutorial de anillo mágico en videos anteriores. Cerramos el anillo con nuestro punto de orillo y lo que vamos a hacer para la primera vuelta son 8 medio puntos. Siempre teniendo en cuenta que la cantidad de puntos depende de mi pulso y que es importante que estés atenta a cómo se va presentando tu tramado para saber si necesitas 8 o 6 o 10, depende de tu pulso. No olvides que el tutorial es una guía, por eso es importante a veces trabajar con muestras o reconocer mi propio pulso para no frustrarme al momento de hacer un tutorial. Una vez que obtengo mis 8 medio puntos, lo que voy a hacer es cerrar mi anillo ciñendo con la lazada y voy a unir un extremo con el otro con un punto pasado. Identifico el punto de elevación, introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso sin tejer y me tiene que quedar de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es la segunda vuelta, me voy a elevar para hacer varetas. En mi caso voy a hacer 2 cadenas para arriba, pero puede que vos necesites 3, tienes que estar atenta. Por cada punto de base voy a hacer 6 varetas, sí, así como escuchas. Por cada punto de base 6 varetas. La primera vuelta es la que más nos va a costar, pero a medida que vayamos avanzando se irá haciendo un poquito más fácil. Puedes buscar en videos anteriores, hemos visto también varios puntos con relieve. Y ten en cuenta que este tipo de puntos que tienen relieve van a consumir mucho más hilo que cualquier otro punto. Una vez que llego a la cantidad de varetas que necesito, lo que voy a hacer es controlar de haber hecho las 6. Lo que voy a hacer es identificar cuál ha sido mi primera vareta. En mi caso yo no cuento la cadena de elevación como punto. Entonces identifico cuál es mi primer vareta y a esa la voy a dejar como está. Pero en la segunda voy a introducir la aguja. Voy a tomar la lazada de la última vareta y la voy a pasar como punto pasado por la primera, ayudándome con mis otros dedos para sostener el punto. Y voy a hacer una cadena al aire. Y ahí tengo el primer motivo de mi punto. Este tipo de puntos lo que va a tender a hacer es ocultarnos el punto siguiente. Entonces es importante que te ayudes con los otros dedos para ir abriendo el tramado y poder tejer por cada punto de base. Si no tienes en cuenta este detalle, es probable que te pierdas de tejer algún punto. Y voy a repetir esta secuencia en cada uno de los puntos de base. Si he hecho 8 puntos, entonces tendré 8 motivos. Ten en cuenta que la primera vuelta es la que más nos va a costar. Paciencia. Una vez que he logrado las 6 varetas que quería, vuelvo a repetir la secuencia del motivo anterior. Me ayudo con los dedos para abrir un poco y ver mejor. Identifico cuál es la primera. A la primera la dejo tal cual está. Y es recién en la segunda donde voy a introducir la aguja. Voy a tomar la lazada de la última vareta y la voy a pasar por esta. Y voy a hacer nuevamente una cadena al aire. Y es así como se irá formando nuestro círculo en punto popcorn. Ten en cuenta, como te reitero, que tienes que ir abriendo el tejido porque este tipo de puntos tienden a ocultar los puntos de base dado el volumen que llevan. Y ahora estoy en el último punto y vuelvo a repetir exactamente la misma secuencia. En este caso, esta es la única vuelta que la vamos a cerrar a modo de círculo. En la siguiente lo que vamos a hacer es ya dejarla abierta para que nos vaya formando esa apertura que tiene el modelo original. Pero lo más importante aquí es observar cómo es que queda nuestro primer círculo.
porque si bien hemos dicho hacer un anillo mágico de 8 medio puntos, eso está íntimamente ligado a mi pulso. Y es probable que quizás vos necesites quizás menos 6 o quizás más 10. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Observando cómo es que queda nuestra primera vuelta terminada. Entonces termino el último de los motivos, ajusto la tensión, hago la cadena al aire y controlo de tener tantos motivos como puntos de base hechos. ¿Y por qué es importante controlar? Porque de esto necesito hacer 2, que serían los laterales de nuestra cartera. Y una vez corroborado eso, sí voy a unir con punto pasado. Y nos detenemos a observar. Si al apoyarlo en una superficie plana, este queda de esta manera, significa que voy bien. Pero si este se hiciera esa especie de volado, significa que he hecho de más. O si se hiciera así, significa que he hecho de menos. Entonces es importante que observes y sepas que lo que yo te sugiero es solo una sugerencia, no es absoluto. Necesitas aprender a reconocer tus puntos y tu tramado para saber qué cantidades hacer. Una vez logrado el objetivo, lo que voy a hacer es la rotación del tejido. Y por cada uno de los motivos que he hecho, voy a hacer 4 puntos. 2 van a ir para el punto popcorn y 2 para la vareta que me queda escondida. Vamos a hacer entonces 2 medio puntos por cada popcorn y 2 medio puntos por cada vareta. Como lo voy a tejer del lado de atrás y es probable que me cueste reconocer los puntos si es que eres principiante, lo que te sugiero es mirar de frente el tejido, identificar dónde es que va el punto y hacerlo. ¿Para qué? Para evitar aumentos innecesarios. Esta rotación del tejido de frente y reverso para ver dónde es que van los puntos lo harás solo al principio y si es que eres muy principiante. Una vez que tengas práctica ya los identificarás, es decir, que en la segunda o tercera vuelta que lo hagas ya identificarás de solo ver el tejido del reverso dónde es que van los puntos. Paciencia y práctica. De esta manera completo todo el contorno hasta llegar al final. Ten en cuenta que estos medio puntos que estamos haciendo nos van a servir de guía para la siguiente vuelta, que es de nuevo el motivo de puntos popcorn. Por eso es muy importante que tengas en claro cuántos puntos tienes que hacer. Y nunca dejar de observar cómo es que queda el tramado para saber si necesito hacer más aumentos o menos aumentos. ¿Cómo vamos corroborando eso? Apoyándolo sobre una superficie plana y que éste quede plano. Te sugiero ir anotando la cantidad de puntos que vas haciendo porque después tenemos que hacer otro exactamente igual. Una vez que llego al final de la vuelta y hago mis últimos 2 medio puntos, no voy a unir un extremo con el otro. Es aquí donde empiezo a hacer la apertura del tramado para que se vaya formando la V que tiene el modelo original. Entonces, una vez logrado esto, vuelvo a hacer la rotación del tejido y me vuelvo a elevar, siempre corroborando sobre una superficie plana de que este esté quedando plano. Entonces me elevo con 2 cadenas al aire y en el primer punto directamente repito la secuencia de la fila del motivo, donde voy a hacer 6 varetas. Y esta vuelta, a diferencia de la primera en la que hemos hecho el motivo, nos va a resultar un poquitito más fácil. Aquí estoy completando ya mi primer motivo, identifico cuál es mi primera vareta, voy a pasar la aguja por la segunda, tomo la lazada de la última y la paso por esta y hago una cadena al aire. Como siempre en este tipo de puntos voy a abrir el tejido para identificar bien los puntos de base, pero en vez de tejer en el inmediato voy a tejer pasando un punto. Es por eso que esta vuelta de aquí en adelante nos va a resultar un poquitito más fácil que la primera.
pero nunca en ninguna de las vueltas puedes descuidarte o confiarte, porque la cantidad de aumentos que yo te sugiero está íntimamente vinculada a mi pulso y al hilado que estoy usando. Es probable que vos necesites más o menos. ¿Y eso cómo lo vas a saber? Corroborando en cada una de las vueltas que este viene quedando plano. Porque la cantidad de puntos de aumentos que yo te sugiero está vinculada a mi pulso y a mi hilado. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que tu tramado se empiece a cerrar. Si este se empieza a cerrar, entonces vos no deberías saltear un punto de base. Lo otro que nos puede suceder es que el tramado empiece a hacer una especie de vuelo o volado. Entonces vos deberías dejar pasar más de un punto de base. Ahora bien, para lograr el efecto de la cartera del modelo original, esa especie de V que me va marcando la apertura, lo que voy a hacer es no tejer el último motivo, es decir, voy a tejer hasta donde me marque el penúltimo motivo del punto popcorn. Entonces, es aquí donde tengo que tejer el último motivo, no lo voy a hacer para lograr el efecto de esa V. ¿Y cómo voy a seguir? Haciendo la rotación del tejido y repitiendo la cantidad de medio puntos. 2 por el motivo y 2 por cada vareta. Y a estas 2 filas las voy a repetir hasta lograr el tamaño deseado. Recuerda que si te cuesta identificar del lado del revés los puntos, puedes ir rotando frente y espalda para saber dónde es que tienes que picar para hacer los puntos. Y una vez que hayas logrado el tamaño deseado de la cartera, recuerda que tu última fila tiene que ser también la del medio punto, porque tienes que hacer otra exactamente igual y la unión la haremos medio punto contra medio punto. En mi caso, y a los fines de la explicación, voy a completar esta vuelta al medio punto y te voy a explicar cómo es que vas a hacer la unión. Recuerda tomar nota de la cantidad de puntos que hagas y de la cantidad de vueltas, porque tienes que hacer otro exactamente igual. Ahora lo que vamos a hacer es unir un extremo con el otro. Vamos a acomodar de manera tal que coincidan reverso con reverso o espalda con espalda para poder hacer la unión. Vamos a coser. ¿Cómo es que vamos a coser? En mi caso voy a usar la aguja punta roma, pero puedes también usar cualquier aguja que tengas en casa con ojal grande. El medio punto observado desde arriba se ve como cadenetas o cadenitas. La cadeneta tiene 2 hebras y al unir o colocar un extremo con el otro, 2 nos van a quedar del lado de afuera y 2 del lado de adentro. Entonces, ¿cómo vamos a coser? Introducimos la aguja, que ya le hemos hecho previamente un nudo, y voy a tomar la hebra de afuera de mi primer medio punto y la voy a unir con la hebra de afuera del medio punto que está enfrente y voy a pasar todo mi lado. Con el siguiente punto voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar la hebra del lado de afuera y voy a tomar la hebra de afuera del otro lado. Y así voy a ir cosiendo desde las hebras de afuera, de esta manera. Esto puedo hacerlo doblemente, es decir, voy a ir y voy a volver. O bien puedo hacerlo del lado de afuera y luego del lado de adentro. Como de lo que se trata es de unir una cartera a la que le vamos a poner peso, y cuanto más grande sea esta, te sugiero mayor seguridad a la hora de unir un extremo con el otro. Entonces, una vez que completo todo el contorno, lo que voy a hacer es dar vuelta a la cartera para tejer del lado de adentro. Y similar a lo que hemos hecho del lado de afuera, tomo una hebra, paso por la otra y voy cosiendo. Esto que se ve son las hebras también del medio punto, pero del lado interno. Otra manera segura de unir es cosiendo el medio punto, pero te dará otro tipo de terminación. Ahora, una vez que he completado todo el contorno, lo que voy a hacer es la tira. Puedo valerme en el medio de lo que se conoce como unidad de medida. En este caso, como mi cartera es chica, lo que voy a hacer es una sola manija.
pero si tu cartera es muy grande, te sugiero hacer 2. Con el hilado lo que voy a hacer es ir de un extremo al otro, teniendo siempre en cuenta que cada una de las pasadas tiene que tener el mismo largo. Por eso te sugiero, si es necesario, colocar algo en el medio para que a su turno que tengas que hacer las 2 tiras, estas tengan la misma medida. Ahora, a modo de ejemplo, solamente la voy a pasar 3 veces, pero el modelo original tiene aproximadamente de 15 a 20 pasadas de la lazada. Una vez que he completado la cantidad de lazadas pasando de un extremo al otro, lo que voy a hacer es forrar estas tiras con una vuelta en medio punto. Te sugiero que para la prolijidad de tu cartera hagas esto de las lazadas y el medio punto en el mismo color del hilado. Voy a dejar un poco de hilo para luego unirlo y darle más seguridad a esa unión. Y voy a forrar toda la tira en medio punto. Y una vez llegado también al otro extremo en medio punto, lo que voy a hacer es dejar un poco de hilado para darle la misma seguridad a un extremo y al otro. Espero que te haya gustado y me cuentes cómo te ha ido.